Ya, muy bien, ahí estamos. Vamos a avanzar entonces el sustantivo. En su libro está en la página 66. ¿Ok? Bien, empezamos. El sustantivo. Ujú. Ya, el sustantivo, como está aquí en el concepto, dice, ¿no? El sustantivo también conocido como nombre, se lo conoce como nombre también. Es una categoría gramatical, una clase de palabra que sirve para denominar a las palabras, animales, cosas concretas o abstractas. Ya, esto dice el libro. El sustantivo, también conocido como nombre, eso sí en su examen. También se lo conoce como nombre al sustantivo. Es una categoría gramatical. ¿Eso qué quiere decir? Que es una clasificación de las palabras. Las palabras se pueden clasificar en sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, y uno de esos es el sustantivo. Entonces, el sustantivo sirve para denominar a las personas, animales, cosas concretas o ideas abstractas. Sin embargo, eh, otro concepto que más nos funciona para el examen es que ustedes recuerden que el sustantivo es aquella palabra con la que nombramos las cosas que existen. Es que hay cosas que existen que no son justamente animales, personas o cosas, pero existen. Aquí dice, por ejemplo, cosas concretas o ideas abstractas. Ahí puede estar, ¿no? Pero para, bueno, a mí me ha funcionado mejor que recuerden que son aquellas palabras con las que nombramos las cosas que existen. Pueden existir las personas, pueden existir los animales, pueden existir las cosas, y hay ideas abstractas que existen, pero no en nuestra realidad. Por ejemplo, el amor. El amor no lo puedes tocar, digamos, ¿no? O, por ejemplo, el dolor, la lealtad, la felicidad, digamos, ¿no? Entonces, son ideas abstractas. Por eso el sustantivo es aquella palabra, son palabras con las que nombramos las cosas que existen. Y dentro de eso está personas, animales, cosas concretas o ideas abstractas. Ya, bien. A ver, ya, a ver aquí, ya ahora sí. A ver ahí. Ya, dice entonces, género del sustantivo. Bueno, claro, conocemos el género femenino y masculino, pero hay otros, como aquí dice el común, el epiceno, el ambiguo, ¿no? Ay, a ver, a ver. ¿Los demás me escuchan, chicos? ¿Los demás me están escuchando ahorita? Sí. Ya, entonces hay una alumna que dice aquí que Sí. no, ya. Hay una alumna que me dice que no me puede escuchar. Si alguien no me escucha, debe ser por su internet. Ya, ya, bien, ya está, dice, ya está. Ya ahora sí, ya muy bien. Ahora sí. Entonces, el sustantivo, como decíamos, tiene género masculino y femenino, pero hay otros géneros igual, que ahorita lo vamos a ver, que es el género común, el epiceno y el ambiguo. Ahorita vamos a ver cuáles son esos. Ya, a ver, aquí el masculino femenino, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, bueno, usamos género masculino femenino cuando hay palabras que son diferentes a las otras. Por ejemplo, hombre, mujer, ¿no? Son diferentes, hombre, mujer. Puede ser también, este, a ver, niño, niña también, cambia la palabra. Pero el género común es para ambos géneros más o menos. Por ejemplo, estudiante, animal, mesa. El epiceno es cuando nombramos a un sustantivo eh, que no va a cambiar la palabra ni para hombre ni para mujer. Como cuál, por ejemplo. Ballena, por ejemplo. Ballena. Tú no puedes decir balleno, digamos, ¿no? O caballo. No puedes decir caballa. ¿No? Yegua, ¿no? Hay yegua. Pues, ya, pero eso es otro. Pero otro epiceno, por ejemplo, pez, ¿no? No puedes decir pesa, digamos, ¿no? Entonces el epiceno es aquel sustantivo que funciona tanto para hombre y para mujer, para masculino y femenino. Sin embargo, ¿cómo vamos a diferenciar qué es masculino o femenino? Con la palabra hembra o macho, ¿no? Colocamos esa palabra, por ejemplo,
ballena hembra, ballena macho. Y el ambiguo es aquel que no tiene género, ni masculino ni femenino, no tiene género. ¿Como cuál? Claro, desde allá los sustantivos que no tienen vida. Computadora, mesa, silla, son sustantivos, pero no tienen género. Por más, digamos, que es una computadora rosada, no es hembra, digamos, ¿no? No es. Entonces, otra vez, a ver. Masculino o femenino para diferenciar hombre de mujer. El género común, el que sirve para ambos, ¿no? El epiceno, el que lo diferenciamos con hembra o macho. Y el ambiguo, el que no tiene género, no tiene género. Otra clasificación es los sustantivos comunes, propios, concretos, abstractos, animados, inanimados, colectivos, individuales. Ya, los comunes son aquellos que normalmente los vamos a escribir con minúscula, pero también pueden ir con mayúscula si es que están al inicio de una oración, si están después de un punto aparte. Por ejemplo, ¿como cuál? Como los sustantivos mesa, silla, niño, estudiante, joven, mujer, que no hacen referencia de manera particular a alguien o a algo. Por ejemplo, país, con minúscula, al menos que esté iniciando la oración con la palabra país, pero va a ser propio cuando estás llamando de manera particular a alguien o a algo. Los sustantivos propios siempre van a ir con mayúscula. Esa es una diferencia entre el común y propio. Los propios siempre con mayúscula y los comunes normalmente con minúscula. Propios como cuál, como Bolivia, Chile, los nombres de las personas, Germán, Luis, María, los nombres de los animales que le ponemos nosotros, ¿no? Firulais, Michi, ¿no? Entonces, así los nombres propios. Luego también se diferencian en concretos y abstractos. ¿Qué es un concreto? Un concreto es aquello que es un sustantivo que se puede percibir por uno de los 5 sentidos. Si usted lo puede percibir por uno de los 5 sentidos, es concreto. Por ejemplo, la mesa lo puede tocar, es concreto. La música la puede escuchar, es concreto. El perfume lo puede olfatear, es concreto. Cualquier sustantivo, bueno, pues ya sustantivo es aquello que existe, ¿no? Pero si lo puede percibir por uno de los 5 sentidos, es concreto. Los abstractos son aquellos que no lo puede percibir por ninguno de los 5 sentidos, pero sabe que existe. Por ejemplo, el amor, la ilusión, la esperanza, la envidia, ¿no? Son sustantivos que existen, pero usted no lo puede comprobar, no puede decir usted, esa mujer me tiene envidia, digamos, no se puede, ¿no? Puede ser que no, o puede ser que sí. Ya. Ahora luego también se clasifican en animados e inanimados. Se va a recordar de de la palabra que decíamos dibujos animados, ¿verdad? Dibujos animados. Cuando uno decía, pues, lo voy a ver un dibujo animado, decía que era un dibujo ya no, un dibujo dibujado, pero que tenía vida. Por eso es animado. Entonces, los animados se refieren a aquello que tiene vida y los inanimados a aquello que no tiene vida. Entonces, hay sustantivos que tienen vida y sustantivos que no tienen vida. Y nos vamos a hacer referencia al hecho de que tiene vida, de que puede hablar, se puede dialogar con él, piensa. Por ejemplo, los animales, las personas y los inanimados, ahí van a estar, digamos, el agua, la planta, la mesa, la silla, que son sustantivos, pero que no tienen vida. Ya, los colectivos son aquellos sustantivos que nombrándolo en singular nos va a hacer referencia a varios de ellos, nombrándolos en singular. Y el individual es que nombramos uno por uno. El individual se parece mucho al singular, pero el colectivo no es plural. El colectivo es nombrarlo en individual también, bueno, en singular, pero va a abarcar a más de uno. Por ejemplo, si usted dice, digamos, estudiante, ¿no? Si dice usted estudiante, entonces
Eh, ya, si usted dice estudiante, ya, ahora sí. Si usted dice estudiante, su plural va a ser estudiantes, ¿no? Estudiantes va a ser su plural. Pero su colectivo va a ser estudiantado, estudiantado. O si usted dice, digamos, soldado, su plural va a ser soldados, pero su colectivo va a ser batallón, ejército, pelotón. Usted puede decir abeja y su plural va a ser abejas, pero su colectivo va a ser colmena, colmena. Usted puede decir árbol y su plural va a ser árboles y su colectivo va a ser bosque, selva, donde hay muchos árboles, ¿no? Sí, ya. Y ahora morfología del sustantivo, dice. La morfología del sustantivo. Cuando hablamos de morfología, haces referencia a la forma del sustantivo. La forma del sustantivo. Entonces aquí dice, la forma del sustantivo, la palabra del sustantivo es una palabra variable. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra cambia. Son palabras que cambian. Los sustantivos son palabras que cambian. Por ejemplo, te dice mesa, puede cambiar a mesita, a mesota, a mesilla. Te dice Carlos, puede ser Carlitos, Carla, ¿no? Entonces son palabras variables. Desde el punto de vista morfológico, los sustantivos son palabras variables y está sujeta a una modificación en su forma y es susceptible de aceptar modificaciones al interior de su estructura. Sí, justamente. Cambia, puede cambiar. No todos los sustantivos están dotados de un lexema, porque hay sustancias que carecen de él. O sea, eso quiere decir, o sea, normalmente los sustantivos cambian, normalmente sí, pero hay sustantivos que puede ser que no cambien. Pero en el concepto general, los sustantivos morfológicamente son una palabra variable, sí o sí variable, variable. A pesar que hay excepciones, pero en su mayoría son variables. Se lo va a tomar en cuenta al sustantivo como una palabra variable, que cambia. Porque usted puede decir, por ejemplo, gato, gatita, gatitos, gatico. Está poniendo gato, es las raíz, ¿no? El exem, las raíz. Usted puede decir gato, usted puede decir gatos, usted puede decir gatazo, usted puede ser gatito, ¿no? Entonces, lo que está con rojo son las desinencias, los cambios que puede tener la palabra gato. Y la raíz va a ser gato, o el exema va a ser gato. Entonces, aquí vemos que hay un cambio, ¿no? Entonces, el sustantivo es una palabra variable. Ajá. Ya. Ahora, como es una palabra variable, morfológicamente el sustantivo tiene clasificación. Por ejemplo, hay sustantivos simples, hay sustantivos derivados, hay sustantivos compuestos, ¿no? También va a haber sustantivos parasintéticos. Ya. El simple, ¿cuál es el simple? Dice, estos sustantivos tienen sentido comunicativo por sí solos, sin que necesariamente estén acompañados de prefijo o sufijo. ¿Qué quiere decir eso? Que estos sustantivos, solo es una sola palabra. Es una sola palabra y no necesita prefijo ni sufijo para que pueda funcionar. Por ejemplo, agua no tiene ni prefijo ni sufijo. ¿Qué es un prefijo y un sufijo? Un prefijo es una partícula de palabra que va al inicio de la palabra misma. Por ejemplo, si usted dice estudiante, ahora con un prefijo, ex estudiantes, ¿no? Una ex la montamos. Ahora, si usted quiere ponerle un sufijo es una partícula de palabra que se aumenta al final. De estudiante, estudiantado. Puede ser ado, se lo aumenta. De azúcar, azuquitar. De color, colorado, ¿no? Entonces, la palabra simple no tiene ni prefijo ni sufijo. Es la palabra de origen. Ya. Ahora, el derivado. Son palabras que aglutinan afijos en su alrededor, donde por lo menos uno de los elementos es un prefijo o sufijo. Y entonces, a esta palabra simple se va a convertir en derivado cuando le aumentamos un prefijo o un sufijo. Aquí dice afijos. Los afijos se dividen en dos, en prefijo o en sufijo. Prefijo va al principio y sufijo va al final. Por ejemplo, aquí dice mar, marina. Entonces, esta ina es un sufijo, se le está aumentando al final. Marinero, que también viene de mar, se le está aumentando inero. Entonces, eso es un sufijo. Entonces,
por el hecho de que se le está aumentando un sufijo, se convierte en derivado. Por ejemplo, si usted dice mesa y dice ahora mesita, eso es una palabra derivada. Si usted dice, por ejemplo, promoción y ahora dice pre-promoción, entonces eso ya es una palabra derivada por el hecho que le aumenta un prefijo o sufijo. Ahora vamos con el compuesto. Se da el fenómeno de la composición cuando dos o más palabras de significado independiente se unen para formar una nueva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Son dos palabras simples que se están uniendo. Dos palabras simples. No, no es como el derivado, que se aumenta una partícula de palabra. O sea, un pedacito de palabras en el derivado. Porque este ina, inero, no son palabras, son partículas de palabras. Ahora en el compuesto son dos palabras simples que se pueden separar y tienen significado por sí mismos. Entonces tenemos aquí plataforma. Plataforma se puede dividir en dos, ¿no? En plata y forma, ¿no? Se viene de la planta baja, ¿no? Plataforma. Automóvil, se puede dividir en auto y móvil, ¿no? Auto, soy autosuficiente, ¿no? Y móvil, un móvil, ¿no? Entonces, estos dos son palabras simples que se están uniendo y es una palabra compuesta. Ahora, ¿qué es una parasintética o parasintéticos? Estas palabras hacen uso simultáneo de la prefijación y la sufijación. Ya. La parasintética quiere decir que esta palabra simple va a tener tanto prefijo y sufijo a la vez, o sea, los dos, prefijo y sufijo, o también va a ser una palabra compuesta con un prefijo y un sufijo. Pero sí o sí tiene dos elementos, o bien prefijo y sufijo, o bien es compuesta y tiene un prefijo y un sufijo. Por ejemplo, a ver, aquí, veinteañero. 20 es la raíz de la palabra 20, ¿no? Y aquí estaba la raíz de la palabra año, año. Son dos raíces, o sea que es una compuesta. Y al final le han aumentado un sufijo, veinteañero. Entonces, por eso es parasintética. Aquí tenemos dos raíces, ¿no? Ya. Y bueno, aquí dice, por ejemplo, prefijo más el lexema más el sufijo, lexema sufijo, lexema sufijo. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero el país es que la parasintética, dos palabras simples más un sufijo, dos palabras simples más un prefijo, o una palabra simple con un prefijo y sufijo a la vez. Por ejemplo, puede ser de compañero, ex, compañerito, hito, compañerito. Tiene un ex y un hito. Entonces, es una parasintética. Ya. Funciones del sustantivo. Ya. Esto lo vamos a ver con la pizarra mejor, pero igual lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero es que esto hay que explicarlo bastante largo. Ya. El sustantivo puede funcionar puede trabajar en el sintagma nominal como en el sintagma verbal. ¿Qué es el sintagma nominal? Es lo que antes llamábamos sujeto. Y el sintagma verbal es lo que antes llamábamos predicado. Entonces, el sustantivo puede funcionar tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal. Puede estar en los dos lados. Normalmente, pues, uno pensaba que el sustantivo siempre va a estar en el sujeto. Por ejemplo, el niño cose bonito. ¿Cuál es el sustantivo? Niño. Y está en el sintagma nominal y es el núcleo del sujeto. Pero también puede estar en el otro lado. También puede. Y entonces, el sintagma nominal es el sujeto de quien se habla, ¿no? Antes se lo llamaba como sujeto. Y el sintagma verbal es el predicado, que es lo que dice o lo que hace el sujeto, ¿no? Sintagma nominal, sintagma verbal. Lo que antes era sujeto, predicado. ¿Qué es un sintagma? O sea, un sintagma, lo que pasa es que dentro del sintagma nominal, dentro del sintagma verbal, hay también pequeños sintagmas que se lo analiza aparte. Y aquí dice, a ver, un sintagma es un conjunto de palabras ordenadas en torno a un núcleo. Sí, es un conjunto de palabras. Por ejemplo, vamos a ver que hay complemento indirecto, modificador indirecto, y esos van a ser los sintagmas. ¿Ya? Pero estos sintagmas van a girar
tanto alrededor del sujeto, que va a ser el núcleo del sintagma nominal, o van a girar alrededor del verbo, que va a ser el núcleo del sintagma verbal. Alrededor del verbo van a girar. El núcleo del sintagma verbal es el verbo y el núcleo del sintagma nominal es el sustantivo. Y alrededor de eso van a girar los otros sintagmas. Ya funcionan del sintagma nominal. Entonces, el sustantivo puede funcionar como núcleo del sujeto. Es como les decía, puede funcionar como núcleo del sujeto. O sea, la palabra más importante del sujeto. Por ejemplo, decimos un auto veloz. ¿Cuál es el sustantivo? Auto. Y ese va a ser el núcleo del sintagma nominal. Por eso dice SN. Es un gran auto. ¿Cuál es el sustantivo? Auto. Y ese va a ser núcleo del sintagma nominal. Ajá. Núcleo del sintagma nominal. Bien. Mi amiga se ha ido. ¿Cuál es el sustantivo? Amiga. Y ese va a ser el núcleo del sintagma nominal. Ya. Bien. Puede funcionar como aposición. ¿Qué es una aposición? Es el término que sirve para explicar, aclarar o especificar algo del núcleo. Ya, la aposición es una palabra que repite al sujeto, pero no repite por repetir, sino los repite para aclarar alguna información del sujeto. Es un sintagma nominal al lado del otro, ¿no? Va a estar al lado. Por ejemplo, ¿como cuál? Por ejemplo, si yo les digo, mi alumna dijo que no va a poder venir, les digo. Y te dice, pucha, pero ¿cuál, digamos, no? Porque aquí todos somos alumnos, hay muchas alumnas. Entonces yo les digo, mi alumna, coma, Carla, coma, no podrá venir. Entonces mi alumna es igual que Carla, es lo mismo, solo que Carla está aclarando, especificando cuál alumna, ¿no? Entonces así. Por ejemplo, Horacio y Susana, mis padres cumplieron 10 años de casado, ¿no? Entonces ahí cuando digo mis padres, siempre la posición entre dos comas. Y esto está aclarando la información del sujeto. Ahí está el sujeto, ahí está el predicado. Normalmente para reconocer a un sujeto y a un predicado, para poderlo separar, tenemos que primero encontrar el verbo. Aquí el verbo es cumplieron. Desde el verbo para adelante es predicado. Les digo normalmente porque no siempre es así, pero para empezar es eso, ¿no? Se encuentra el verbo y de ahí para adelante es el predicado. Ya. Claves para reconocer a la posición. Repite el núcleo del sujeto. Lo estás repitiendo. ¿No ve? Como aquí dice Horacio y Susana, mis padres cumplieron 10 años de casados. Aparece en la oración entre comas. Siempre entre dos comas va a aparecer la posición. Ahí está, ¿no? Este es un sujeto compuesto, Horacio y Susana. Cuando en la oración existen dos nombres en la oración, siempre se debe colocar el primero que aparece, ¿no? El primero, los primeros que aparecen, ellos van a ser el núcleo del sujeto, Horacio y Susana. Esos son el núcleo del sujeto. Y entonces el otro va a ser la aposición. Mis padres van a ser la aposición. Así. Ya. Simón Bolívar, héroe de la patria, murió en la pobreza. A ver, voy a preguntar, a ver a Lourdes Vera, ¿me escuchas? Sí, teacher. Ya, ¿cuál es el sujeto? Simón Bolívar, héroe de la patria, murió en la pobreza. ¿Cuál será? El, todo el sujeto, ¿cuál será? Simón Bolívar. ¿Y qué más, pero? O hasta ahí nomás. Tiene que ser, encuentras el verbo y del verbo para adelante va a ser el predicado. ¿Cuál es el verbo? Simón Bolívar. No, el verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo. ¿Cuál es el que indica? ¿Murió en la pobreza? Ajá, murió. Entonces, murió es el verbo y el sujeto va a ser Simón Bolívar, héroe de la patria. Todo eso es el sujeto. El sujeto. Ahí está, ¿ves? Todo eso es el sujeto. Todo eso es el sujeto. Murió en la pobreza es el predicado. Ahora, Simón Bolívar es un sustantivo. Héroe es un sustantivo. Patria es un sustantivo. Tenemos
4 sustantivos. Simón, Bolívar, héroe, patria. Y también tenemos el sustantivo pobreza. Ahí hay 5, pobreza. Pero solo uno va a ser el núcleo del sintagma nominal. Y ese va a ser el primero, Simón Bolívar. Ese es el núcleo del sintagma nominal. Lo que está entre comas va a ser la aposición. Aposición. Es la repetición, aclaración del sujeto. Bueno, héroe de la patria, ¿no? Esa va a ser la posición, sí o sí, la posición. El sintagma nominal puede ser también, ¿no? Si es que no estuviera Simón Bolívar, héroe de la patria murió en la pobreza, o puede ser el héroe de la patria murió en la pobreza, entonces héroe sería, solo héroe sería el sintagma nominal. Y de la patria, y es otra función, sería complemento preposicional. Pero como aquí está entre comas, va a ser nomás aposición, porque está entre comas. Ya. Vocativo. ¿Qué es el vocativo? Es el nombre sustantivo que se encuentra en vocativo, cuenta o se lo utiliza para invocar o llamar a alguien. Es una forma, es como una especie de reiteración del sujeto en la oración. Ya, a ver, el vocativo es cuando utilizamos una coma nomás, una coma, pero es para llamarle la atención a alguien o a algo. Por ejemplo, usted le está dando comida a sus perritos, digamos. Y antes de darle la comida, quiere llamarle la atención a su perrito. Entonces le dice, por ejemplo, Bobby. Y Bobby te mira, ¿no? Y venía a comer, le dices, ¿no? Entonces él viene a comer. Pero primero dices Bobby. Y una pausa haces. Esa pausa es una coma. Bobby, coma, venía a comer. Entonces aquí dice, el vocativo siempre aparece en enunciados u oraciones exclamativas. O sea, para llamar la atención. Normalmente, ¿no? Para llamar la atención. Por ejemplo, cariño, coma, ven aquí. Entonces tú le llamas la atención, ¿no? Cariño. Y ella te mira y dices, ven aquí. ¿No? Ese es el vocativo. El sustantivo, pero está con una sola coma, como les decía, con una sola coma. Bobby, justo. Acá está el platito con tu comida. Entonces, ¿cuál va a ser el vocativo? Bobby, ¿no? Así, entonces el vocativo es el sustantivo, pero que está con una coma, que lo entendemos que es para llamar la atención, ¿no? Para llamar la atención. Sintagma preposicional. Ya, no hemos avanzado. Bueno, a ver. Si no, no hemos avanzado la preposición, no hemos avanzado la preposición. Notito. Me están preguntando si mañana hay clases. Mañana no hay clases para el colegio, ¿no? No hay clases en el colegio, hay feriado, ¿no? Mañana es feriado, pero nosotros vamos a pasar clases mañana de psicología. Sería bueno que entren, sí. Las clases virtuales que estamos pasando no son clases oficiales, porque sé que no todos pueden venir y no todos le entienden al virtual, aunque estamos haciendo lo mejor posible. Pero de todas maneras, es ya un adelanto para que usted vaya calentando, vaya pasando, para no perder el tiempo. Ya. Mañana tenemos clase virtual a las 8:30 hasta las 10 de psicología. Ya hagan el esfuerzo. Creo que posiblemente mañana se suspende el paro, posiblemente. Pero aún así la profe va a pasar virtual para no equivocarnos. Pero ya si se suspende el paro, ya desde la próxima clase ya va a ser presencial. Licenciado, ese PDF nos lo va a pasar al Sí, WhatsApp. claro. Se los voy a pasar. La grabación igual. Se los voy a pasar. Ya. De todas maneras, mejor explicado está en su libro, pero creo que está más aclarado, más clarito en la diapositiva, ¿no? Con colorcito. Se los voy a pasar. Sí. Ya. Bien, entonces el sistema preposicional es una función, ya, es una función. En esta función el sustantivo se encarga de especificar o aclarar algo del núcleo, que se caracteriza porque va acompañado de una preposición. Justamente eso, va acompañado de una preposición. Nos falta avanzar las preposiciones. Las preposiciones son aquellas palabras que unen palabras. Son aquellas palabras que unen palabras. Son palabras de enlace, como a, con, contra, de, desde. Lo vamos a avanzar así. Estas son las preposiciones. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante,
por, para, según, sin, sobre, tras. Tienen que memorizar estas preposiciones, sí o sí, y no hay más preposiciones. Bueno, falta so, pero es que no se utiliza mucho el so. Ya está caducando el so. Entonces, pero estas sí o sí tienen que memorizarse. Estas se memorizan y bueno, pues va a ser fácil porque les van a preguntar en cuál de las oraciones hay una preposición y usted tiene que encontrar una de estas. Se las memoriza y no es más. Entonces, un sintagma preposicional va a ir siempre antepuesto con una de estas preposiciones. Por ejemplo, trajo el libro de lenguaje. La preposición es de. Aquí lo tenemos, ¿no? Está la de. Entonces, de. Entonces, desde aquí para adelante va a ser el sintagma preposicional. Hoy vine a jugar con la A, ¿no? Aquí está la preposición, aquí está la preposición. Entonces, de aquí para adelante va a ser sintagma preposicional. Ya. Chicos, aquí vamos a quedar un ratito. Van a volver a entrar al mismo enlace y vamos a continuar, ¿ya? Van a volver a entrar al mismo enlace. Porque vamos a acabar esto y vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? Van a volver a entrar al mismo enlace. Ya. Ya lo estoy cesando. Vuelven al mismo enlace. Somos 11.